¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estamos? Muy buenos días. Ahora sí, ¿se me escucha bien? Sí, se lo escucha. Sí, profesora, buen día. Buenos días, Buenos profesora. días. Buenos días. ¿Cómo estamos? Buen Genial. día, Muchas profesora. gracias. Muy buenos días, jóvenes. A ver, vamos a iniciar nuestra sesión. A ver, ya. A ver, un instante, por favor. Ya, chicos, ahora sí. Que si no se me apaga la computadora, ya traje el cargador. Muy bien, ahora sí, vamos a iniciar nuestra sesión de biología, nuestra semana número 2. Respecto a esta semana, chicos, vamos a ver la teoría celular. Recuerden que la teoría celular, a ver, ¿cómo sacamos esto? No sale. Ya, ahora sí. En la teoría celular, recuerden que cuando se descubren las células, era en búsqueda de cómo estaban formados los seres vivos, la organización de los seres vivos. La semana pasada, cuando vimos los niveles de organización en biología, habíamos mencionado que el primer nivel de la organización en biología es la célula. Todo parte a raíz de la célula, siempre, debido a que la célula es la mínima unidad de vida, ¿verdad? Eso habíamos mencionado. A diferencia de química, por ejemplo, en donde la mínima unidad de materia pues, sería el átomo o las partículas subatómicas incluso, ¿verdad? En biología, un átomo no es un ser vivo. Será materia, pero no es un ser vivo. Un ser vivo se llama de esa manera en el momento en que tiene las 8 características de los seres vivos que lo vimos la semana pasada, ¿sí? Eso respecto a la teoría celular, recuerden. Entonces, conforme se fue identificando, descubriendo las células, sus características y demás, hemos encontrado
a los tres postulados más importantes a lo largo de la historia, porque hubieron muchos otros que intentaban explicar la célula, el origen de la célula, sus características, ¿no? Y cómo estaba formada. El primer postulado sobre Schleiden y Schwann, ¿no? Que ellos tienen varios aportes en el área de la biología celular, ¿no? Los cuerpos de todas las plantas y animales están formados por células. Este postulado no, no lo vamos a tomar como una teoría moderna, obviamente, pues en aquel entonces hablábamos de seres vivos solamente hablando de animales y plantas. ¿No? Recuerden que la clasificación de los seres vivos también ha ido cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Luego tenemos el postulado de Virchow respecto a solo pueden aparecer nuevas células por división de las preexistentes. Este postulado nos ayuda a comprender que un ser vivo surge a partir de otro ser vivo previo, preexistente. Y este postulado también es correcto, ¿no? Ya que la materia, los seres vivos no surgen, ¿no? No surgen de la nada. Los seres vivos tienen un origen y ese origen usualmente es partiendo, ¿no? de otro ser vivo previo. Y por último, el tercer postulado más conocido o utilizado es el de Weismann. Sobre todas las células que viven actualmente se remontan a tiempos más antiguos. Es decir, este postulado ya buscando un poco más, ¿no? Buscando un poco más sobre el origen de las células, el origen de los seres vivos como tal, cómo es que se origina la primera célula. Se remonta a las primeras células que se formaron. Esto lo vamos a profundizar mucho más todavía en semanas más adelante porque en la penúltima semana, antepenúltima semana, es donde vemos el tema de evolución. La teoría celular se aplica a todas las células. Y recordemos que si queremos hablar de células, tenemos que mencionar a los tipos de células. ¿Cuántos tipos de células tenemos? Básicamente, de acuerdo a su complejidad, a su evolución, dos tipos celulares, que son los organismos procariontes, hablando de las bacterias, y los organismos eucariontes. Es decir, tenemos la clasificación de aquellas células que poseen, ¿no? Las células que poseen núcleo con organelas membranosas, bastante complejidad, ¿verdad? Y luego tenemos a las células que poseen núcleo, las células que no poseen un núcleo verdadero, como los procariontes, no poseen sistema de endomembranas, ni tampoco mayor complejidad, ¿sí? Vamos a empezar con ellas, con las células que son más simples. Las células más simples abarca a el reino Monera. Hablamos de bacterias. Las bacterias son bastante pequeñas. En primer lugar, son bastante pequeñas. Como son tan pequeñas, no tienen el espacio suficiente como para poder tener, ¿no? Desarrollar un núcleo. Por eso tienen solamente esta estructura conocida como mesosoma. El mesosoma es un repliegue interno en la célula. Y este mesosoma está asociado a el anclaje con el ADN bacteriano. Y esta zona que está aquí se le conoce como nucleoide. El nucleoide es el espacio que ocupa el ADN bacteriano y es un poco más denso, ¿sí? Es un poco más denso. Es con un citoplasma o un citosol que va a estar
como si fuese un poco más cuajado. El resto del citosol es un poco más líquido, un poco más fluido. No tiene endomembranas. Acá no hay retículos, no hay vacuolas, no hay Golgi, ¿no? No hay sistema de endomembranas como tal. ¿Por qué? Porque simplemente no lo necesita. Recuerden algo, el hecho de que un organismo sea muy simple, sí, el hecho de que un organismo sea simple, el hecho de que un organismo no tenga, ¿no?, todas las estructuras, eh, no quiere decir que sea eh, un ser vivo con menos características que los demás. Todas las características de los seres vivos, absolutamente todas, lo cumplen también las bacterias. Ojo ahí. O sea que la bacteria puede hacer todo lo que hace un eucarionte de manera diferente, pero con lo poco que tiene, igual cumple con todo. Eso nos hace pensar que si la bacteria hubiese necesitado desarrollar alguna estructura más compleja, pues simplemente lo hubiera hecho. ¿Sí o no? A nivel evolutivo, la bacteria simplemente lo hubiese desarrollado. Si no lo ha desarrollado, simple y sencillo, no lo necesita. ¿Sí? Los seres vivos, lo que sí se sabe es que los seres vivos han desarrollado las estructuras que han necesitado. Si la bacteria le basta un citoplasma, ribosomas para formar sus propias proteínas, tiene su propio ADN, tiene inclusiones y en estas inclusiones almacena nutrientes, almacena, por ejemplo, glucógeno, almacena alimento, tiene un plásmido. Recuerden que los plásmidos son pequeñas secuencias de ADN, las cuales almacenan o contienen genes estratégicos. ¿Sí? Tiene pilis o fimbrias, puede tener flagelos, o todas las estructuras que posee. Membrana celular, como toda célula, obviamente. Pared celular, una pared celular especializada, dependiendo del tipo de bacteria y una cápsula que puede estar presente o no, dependiendo también, ¿no? Entonces, todas estas características que presenta la bacteria la hacen simplemente perfecta. Y recuerda, no la menosprecies. La bacteria puede ser muy simple. Puede que no tenga toda la complejidad de un eucarionte. Pero una pregunta, ¿una bacteria nos puede matar? Definitivamente sí, no lo dudes. La bacteria puede generar una infección o ser muy dañina y todo y destruir al organismo más complejo del planeta, ¿no? O sea, el ser humano. Claro que sí, no lo dudes, claro que lo puede hacer. Y las bacterias por su simpleza, y esto sí, ellas lo han sabido utilizar muy bien, la bacteria es muy simple. Pero esa simpleza le ayuda, por ejemplo, a evolucionar o a mutar más rápido, pues un organismo, mientras más simple es, puede adaptarse mejor, se adapta más y más rápido. No se olviden de esa característica, ¿sí? Y ahí vamos a ver también la participación del plásmido. Ahora, por aquí podemos ver las diferentes formas que puede que puede tener una bacteria. Puede ser de forma redondeada, en forma de cocos, puede ser en forma de cadena, estreptococos, pueden ser agrupaciones, estafilococos, puede tener forma de bacilo, ¿sí? Puede ser diplobacilo, estreptobacilo, una forma intermedia, cocobacilos, puede tener forma de vibrios, espiroquetas, ¿no? Una forma bastante variada. Sí, esa es una característica también que tienen las bacterias. La cápsula, como les había mencionado, la cápsula es una estructura que no siempre está presente. La cápsula le brinda a la bacteria mayor protección, ¿no? Como es esperarse, porque pues es una cápsula.
Es una capa adicional que presenta la célula por encima, ¿no? Por encima de la pared incluso, ¿no? Tiene membrana, tiene pared y encima puede tener una cápsula. La cápsula usualmente también está presente en aquellas bacterias que suelen ser patógenas, ¿sí? Bacterias patógenas. Recuerden eso. La pared bacteriana, por otro lado, recuerden, la pared está debajo de la cápsula, pegadito a la membrana, mira. Acá puede haber membrana, una delgada pared y otra membrana encima. A este tipo de pared, ¿no? Que es más membranosa, tiene una mayor presencia de lípidos y fosfolípidos, se le conoce como la pared de los gram negativos. ¿Sí? La pared gram negativa es una pared celular que posee gran cantidad, obviamente, de fosfolípidos. ¿Sí? Gran cantidad de presencia de membranas, principalmente. En la gram positiva, por otro lado, en la gram positiva encontramos membrana y encontramos una gruesa capa de péptidoglucano. Esa es la pared de la gram positiva. Tengan eso en cuenta. La gram positiva tiene una mayor cantidad de proteínas presentes. Por eso, en la coloración gram, recuerden, gram, ¿qué cosa es? Gram no es nada más y nada menos que el apellido del científico que realizó, ¿no? Que desarrolló esta estrategia, la coloración gram. ¿Sí? Es el primer científico que hizo esta forma de coloración, tinción diferencial, para poder identificar cuáles eran los componentes de la pared celular de las bacterias, que es una forma de clasificarlas. Hasta el día de hoy se utiliza. Por eso, gram es un apellido, nada más. La coloración gram va a permitir que las gram negativas se tiñan. Ellas pueden teñirse de fucsia, ¿sí? De fucsia o un rosado intenso en la coloración gram, o pueden teñirse de morado en la coloración gram positiva. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando la pared celular de la bacteria tiene una mayor cantidad de proteínas, es gram positiva. Y si en la pared tiene una mayor cantidad de lípidos, es una gram negativa. Esa es la variación que vamos a encontrar, ¿sí? Esas son sus características, básicamente. ¿Y esto de qué me sirve? Nos va a permitir saber qué tipo de antibiótico utilizar. Muchas veces es para eso, porque una bacteria que tiene más lípidos que proteínas tiene diferente metabolismo. Entonces, todo esto ayuda muchísimo para poder identificar a las bacterias. Ustedes en su separata de preguntas, la pregunta número 1, si es que no me estoy equivocando, la pregunta número 1 les muestra les muestra una imagen con dos fotografías de bacterias gram positivas y gram negativas. Sí, ahora lo vamos a revisar también antes de culminar nuestra clase. Otras estructuras que presentan también las bacterias son los flagelos, las fimbrias, los pelos y los plásmidos, ¿no? Y algunos que presentan esporas. Son estructuras que, como ustedes están observando, son variadas, varían en la posición, varían en el número, varían en cantidad, varían, ¿verdad? Por ejemplo, la bacteria monótrica, es aquella que tiene un solo flagelo, ¿no? Un solo pelito. Por eso se llama monótrica. Trico significa pelo, ¿no? Pelo.
porque en aquel entonces se veía así como si fuese solamente un pelito, ¿no? Luego se descubrió que era para la locomoción, le daba movimiento y recibe el nombre de flagelo. La monótrica tiene un solo flagelo hacia un costado, la alofótrica tiene un grupo de flagelos hacia un lado de la célula. Las anfítricas tienen un grupo de flagelos a cada lado y las perítricas, peri viene de periferia, ¿no? Alrededor. Y las perítricas tienen flagelos a todo alrededor. Las fimbrias, por otro lado, recuerda que se le llama pilis o fimbrias. Las fimbrias tienen una función muy importante y es la función de la adherencia. Los pilis o fimbrias se deben de adherir a una superficie y eso lo van a lograr gracias a estas estructuras. ¿Sí? ¿Y cómo así que deben de adherirse? Por ejemplo, cuando una bacteria patógena ingresa a nuestro cuerpo, ¿sí? Cuando una bacteria patógena entra a nuestro cuerpo, entra por vía respiratoria o por vía oral y va a adherirse a las membranas, ¿no? A la membrana o a la mucosa y va a permanecer ahí para reproducirse, nutrirse y realizar todas sus funciones. O sea, esos pieles o fimbrias le ayudan a la bacteria a la adherencia, ¿sí? Ayuda a que se adhiera. Los pelos o flagelos ayudan obviamente a la locomoción, ¿no? Como ya lo habíamos visto. Y aquí tenemos una imagen muy importante en la historia de la microbiología, en la historia de las bacterias. Y es que como estamos observando, vemos dos bacterias de diferente tipo. ¿Cómo me doy cuenta que son de diferente tipo? Primero porque esta tiene un montón de flagelos alrededor, mira, ¿no? Esta no los tiene. Este es no tan alargado, este es un bacilo más largo y este es un bacilo más corto. Entonces, lo que estamos viendo en esta imagen es a dos bacterias en proceso de conjugación. Y este proceso es cuando, recuerden, una bacteria duplica su plásmido. ¿Se acuerdan del plásmido? El plásmido era un pequeño fragmento de ADN con genes específicos, ¿sí? Para que le pase los genes a otra bacteria. ¿Para qué? Estos genes específicos pueden ser para rejuvenecer, para potenciar el metabolismo, genes que brindan resistencia a los antibióticos, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Tiene funciones muy importantes. El plásmido tiene genes estratégicos que prácticamente le ayudan en toda la bacteria. Los plásmidos, por aquí están, miren, acá está. Los plásmidos se duplican en el interior de esta bacteria, por ejemplo, y le puede pasar el plásmido a la otra. Y esta otra bacteria va a desarrollar ahora características similares a la otra. Esto no es reproducción, para nada. Es un proceso llamado conjugación. Este proceso, la primera vez que se observó al microscopio, creían que las bacterias estaban copulando. Por eso de ahí viene su nombre pilisexual. Por eso lo llamaron pilisexual. Creían que a través de ese pili especial, las bacterias estaban copulando y que iban a tener bacterias bebés. Hubo ese error, ¿no? Porque no sabían qué estaban haciendo. Este proceso de conjugación, de pasarle genes de un individuo a otro, aunque para ellas es muy normal, muy usual, para nosotros es una maravilla. ¿A qué me refiero, chicos? Los seres humanos durante décadas venimos buscando que los seres humanos podamos hacer eso. ¿Te imaginas un ser humano que le pueda pasar genes a otro? Sea para rejuvenecer, sea para ser más fuertes, para potenciar el metabolismo, ¿no? ¿Se imaginan? Y sin ir
¿no? Tan a lo fantasioso que le puedan insertar genes a una persona para que se cure de una enfermedad, por ejemplo. Una enfermedad degenerativa, ¿no? Una enfermedad genética, ¿no? ¿Se imaginan que se puede hacer eso? Y es que eso es lo que busca desde hace décadas la terapia génica. Y ese proceso en donde un organismo, un ser humano puede recibir genes de otro, las bacterias lo han venido haciendo todo el tiempo a través de este proceso llamado conjugación. O sea, las bacterias lo hacen todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Sí? Y la formación de esporas también es otra capacidad increíble que tienen las bacterias, la formación de las esporas, en donde la esporita que se forma no es reproducción. Nuevamente, aquí tampoco es reproducción, sino es un proceso de adaptación. Las esporas que se forman, ¿sí? Las esporas que se forman son en búsqueda de la supervivencia. No es para que aumente la población. La espora se forma usualmente en bacterias gram positivas. Las esporas se van a formar en el momento en el que la bacteria sienta que su vida corre peligro. En el momento en el que le falta los alimentos, en el momento en que le falta agua, en el momento en que le empieza a faltar todo, ahí la bacteria sabe, ¿no? Y dice, uy, caramba, puedo morir. Pero antes de morir, mejor formo una espora. La espora es una forma en que la bacteria va a reducirse por completo, va a utilizar las fuerzas que le queden, fija todo su metabolismo en producir la espora. Pero ojo, no todas las bacterias tienen ese mecanismo. Esa espora puede sobrevivir horas, días, meses o incluso años de esa forma, ¿sí? Pueden sobrevivir de esa manera, ¿sí? Y, y luego activarse cuando les llegue alguna señal química, por ejemplo, agua o que les lleguen nutrientes, la bacteria, la espora, perdón, ahí se activa y desarrolla nuevamente a la bacteria. Y nuevamente surge. Y esto ocurre obviamente por un proceso de adaptación. Pero repito, esto no es reproducción. La bacteria no se está reproduciendo por esporas. La bacteria lo que está haciendo es desarrollar un mecanismo para no morir, ¿no? Si se dan cuenta, son cosas diferentes. La espora es una estrategia, no es para aumentar, obviamente, la cantidad de individuos. Ahora, de acuerdo a la fuente de carbono y la energía, también las bacterias se pueden clasificar de acuerdo a su metabolismo. Por ejemplo, por la fuente de carbono, es decir, cómo van a adquirir los nutrientes, pueden ser autótrofas, cuando ellas mismas se producen sus nutrientes, como las cianobacterias, ¿no? Que son similares a las plantas, hacen fotosíntesis. Y aquellas que son heterótrofas, igual que nosotros, que tienen que consumir alimentos o nutrientes para, para poder obtener el carbono, ¿no? Es decir, los glúcidos, las proteínas, todo lo que se necesita, ¿no? Se obtienen de otra fuente. De acuerdo a la fuente energética, las bacterias pueden ser quimiótrofos o fotótrofos. ¿Quiénes serán fotótrofos? Aquellos que van a utilizar la fuente energética directamente de la luz solar. Por eso se llama fotótrofo, consume luz, ¿sí? Y aquellos que son quimiótrofos son aquellos que requieren o obtienen la energía a partir de sustancias químicas. Y estas sustancias químicas pueden ser inorgánicas, acá está, mira, quimiolito-trofo, ¿no? A partir de fuentes orgánicas, inorgánicas, perdón, quimiolitotrofos,
inorgánicos, como las bacterias de azufre o de hidrógeno, y a estas otras bacterias que son las quimio-organótrofas, que van a ser la mayoría de organismos, la mayoría de procariontes, por ejemplo. Ellos son los quimio-organótrofos. Por aquí, para la reproducción, ahora sí podemos mencionarlo. Para la reproducción bacteriana se utiliza el mecanismo de bipartición. La bipartición, conocida también como fisión binaria, ¿no? O solo fisión también, fisión binaria, bipartición, es el mecanismo en donde la bacteria duplica su ADN, mira, luego duplica mesosomas. ¿Por qué? ¿Cuál era la función del mesosoma? El mesosoma era como un anclaje, sujeta, ¿no? Sujetaba al ADN, ¿recuerdan? Esa era su función, ¿sí? Sujeta al ADN. ¿Y qué hace? Y lo jala, mira, lo arrastra hacia los extremos. Lo separa por completo y luego se empieza a formar un nuevo septo. Este septo permite la división completa para obtener las dos células hijas. ¿Sí? Ese es el objetivo. Ese es el objetivo real, ¿no? Lo que encontramos, lo que ocurre en la bacteria. Así sí se reproduce. ¿Y cómo yo puedo asegurar que esto es reproducción? Porque mira, inicia un individuo y al final hay dos. Y estos dos se pueden seguir dividiendo. Al final hay aumento de la población. Eso sí es reproducción. ¿Sí? En concepto sí es reproducción. Otras formas, ahora sí, vamos a ver por aquí. Otras formas es por transferencia de genes. ¿Cómo se transforman los genes? Ojo, pero esto no es reproducción, ¿ah? Esto es solo transferencia genética. ¿Y cómo se transfieren los genes en una bacteria? Por estos tres mecanismos. Mira, transformación, transducción y la conjugación. Recuerden que a través del proceso de transformación vamos a encontrar una bacteria que se muere, que hace lisis, ¿no? Pero va a liberar su ADN, lo libera al medio y este ADN es capaz de ingresar a otra bacteria aceptora. Y ahora esta bacteria, estos genes, los vuelve parte de ella. ¿Sí? Los va a volver parte de ella y los empieza a expresar. Y ahora tengo una bacteria que tiene genes de otra. ¿Y cómo llegó? Simplemente lo dejó pasar. Esa es la ventaja, la gran ventaja de ser un organismo tan simple. En un organismo muy simple, esto sí se puede cumplir. Pero en un organismo mucho más complejo, con núcleo y demás, obviamente la situación no es tan simple. Otro mecanismo que tienen las bacterias de transferirse genes es a través de la transducción. La transducción es el mecanismo en donde viene un virus, ¿no? Infecta a la bacteria y cuando este virus sale, sin querer, ojo, sin querer, se lleva un pedacito de ADN bacteriano. Sin querer, se lo lleva y se lo inyecta a otra célula. ¿Sí? Y se lo inyecta a otra célula. Sin querer, nuevamente repito eso. ¿Sí? Ese es el proceso de transducción, en donde, ojo, en transducción es donde intervienen los virus, ¿sí? En transducción intervienen los virus. Y por último, la otra forma, el último mecanismo de cómo las bacterias se transfieren genes es justo el que les había mencionado, ¿no? El proceso de conjugación en donde las bacterias utilizan el plásmido. ¿Sí? Aquí utilizan el plásmido. En la conjugación, una bacteria le pasa su plásmido a la otra y la bacteria va a adquirir características de la otra bacteria que le está donando el plásmido. Así de fácil
o así de simple, ellas pueden transferirse genes. Esto, como ya les he mencionado, en los eucariontes no es para nada así de sencillo, ¿no? Son mecanismos mucho más complejos. Ahora, ¿cuál es la clasificación que vamos a encontrar por aquí? La clasificación de los procariontes, según Whitaker, es en el reino Monera, como les había mencionado, ¿no? Bacterias, reino Monera, en donde vamos a encontrar a las arqueobacterias, ¿no? Arqueobacterias y las eubacterias. Las arqueobacterias son aquellas bacterias que que van a vivir en ambientes bastante complejos, ¿no? Las arqueobacterias son las metanógenas, halófilas, termoacidófilas. Metanógenas, como su nombre lo dice, son aquellas que viven en condiciones, ¿no? de abundante metano, ¿sí? Y el metano sabemos que es un gas tóxico. Aparte que es un gas invernadero, en la actualidad, ¿sí? Es un gas tóxico. Cualquier ser vivo, no cualquier otro ser vivo que esté viviendo en un ambiente con mucho metano, moriría. Pero bueno, la bacteria sí logra sobrevivir, ¿verdad? Logra sobrevivir y es más, procesa el metano, ¿sí? Logra procesarlo. Por aquí, las halófilas, de igual manera, las halófilas van a vivir en ambientes muy salinos, con abundantes sales aloideas, ¿sí? Y las termoacidófilas viven en ambientes muy ácidos y con gran temperatura, ¿sí? Estas son las llamadas arqueobacterias. Pero ojo, las arqueobacterias, ¿sí? No es que vayan a ser las más antiguas y demás del planeta, sino ellas tienen características muy interesantes, ¿sí? Un instante, por favor. Ahora sí, chicos, ya está cargando, ¿no? Se estaba moviendo el enchufe, no estaba cargando. Ya, mil disculpas. Ahora sí. Les estaba comentando que las arqueobacterias,
las arqueobacterias, por más que puedan vivir en ambientes así extremos y que nos parezcan muy antiguas, ¿no? Y que sean muy primitivas, eso no es tanto así. Las arqueobacterias tienen características muy particulares y que en realidad las hace bastante similares también a características evolucionadas, más complejas, como la de los eucariontes, ¿sí? Pero a nivel preuniversitario, lo que ustedes deben de saber es que ellas pueden vivir en estos tipos de ambiente, ¿no? Sumamente complejos. Por otro lado, las eubacterias, ellas ya van a ser, ¿no? Las llamadas bacterias modernas. ¿Quiénes son las bacterias modernas? Las bacterias modernas van a ser ya las gram positivas, las gram negativas, ¿sí? Las verde purpúreas, espiroquetas, cianobacterias, rickettsias, clamidias, ¿no? Y demás. Son bastante variadas, ¿sí? Son bastante variadas. De acuerdo a la clasificación de Gus, ¿sí? Este es otro tipo de clasificación. De acuerdo a la clasificación de Gus, vamos a tener dominios en los seres vivos, pero ojo, aquí ya encontramos a todos los seres vivos. Hablando de procariontes, tanto bacterias y arqueas, ¿no? Y los eucariontes. Aquí es donde ya encontramos a el reino protista, que abarca el grupo de protozoarios, protozoos, el reino fungi, todo lo que corresponde a los hongos, el reino plantae, ¿no? Las plantitas, y el reino animalia. ¿Sí? Vemos ya una clasificación, una organización diferente, ¿no? Ojo, Whitaker habla solamente del reino Monera, todo lo que corresponde a bacterias, ¿eh? Todos estos son bacterias. Y en Gus ya incluye tanto procariontes como eucariontes, ya por dominios, ¿sí? Son dos formas diferentes de clasificar, nada más. Las bacterias son muy utilizadas en la actualidad para los procesos conocidos como la biorremediación. En la biorremediación podemos encontrar remediación por microorganismos, ¿sí? Remediación por microorganismos, en donde las bacterias o los organismos que están en un ambiente contaminado se han adaptado y tienen ya mecanismos de cómo degradar los contaminantes de un área. También tenemos la degradación enzimática, en donde se utilizan enzimas que van a lograr descontaminar, van a lograr degradar un ambiente, ¿no? Que posee contaminación. Y por fitorremediación, que ya es cuando se utilizan plantas para poder absorber los contaminantes del ambiente. Y estos contaminantes pueden estar tanto en agua, donde se utilizan algas o plantas acuáticas, y también en suelo, porque también hay plantas, ¿no? Por fitorremediación que se siembran en el suelo y empiezan a absorber los contaminantes. Este punto de fitorremediación es un tema un poco complicado. No siempre se puede utilizar porque, por ejemplo, cuando estamos hablando de metales pesados, la planta sí va a absorber los metales pesados y va a limpiar el agua o la tierra. Pero la pregunta del millón es, ¿y ahora qué hacemos con esas plantas llenas de metales pesados? ¿No las podemos usar para ensalada? Definitivamente. ¿No? ¿Y ahora qué me hago con un montón de plantas contaminadas? ¿No? A veces la fitorremediación no siempre es la mejor opción y se recurre a remediación microbiana o degradación enzimática. En otros casos, no siempre es recomendable la remediación microbiana y es más recomendable la fitorremediación. O sea, eso va a depender. Depende muchísimo, ¿sí? Depende mucho del tipo de contaminación o de la situación que se presente.
Tengan eso en cuenta. Por eso, a lo largo del desarrollo de la ciencia, han surgido diferentes tipos de bioremediación de acuerdo a las necesidades. Las células eucariontes ahora. Entonces ya hemos visto todo lo correspondiente a bacterias, su clasificación, sus formas, los procesos que realiza, ¿verdad? Y demás. En el caso de las células eucariotas, ¿sí? Los eucariontes tenemos célula animal, célula vegetal. La célula animal, recuerden que tiene características, ¿sí? Tiene características propias y similares también con la vegetal. Se parecen en el sentido que son eucariontes, tienen núcleo, tienen sistema de endomembranas, tienen membrana celular, tienen citoesqueleto, tienen citoplasma, tienen mitocondrias, ambas tienen mitocondrias, ¿ah? Por si acaso. Solo que la célula vegetal tiene otro grupo de organelas, como los cloroplastos, los plastidios, ¿no? Que no solamente le ayudan al proceso de fotosíntesis, sino que también le ayudan aparte de fotosíntesis, ¿no? Le ayudan a los colores, por ejemplo, ¿no? Como el grupo de cromoplastos. De ahí también, de igual manera, tenemos a el grupo de amiloplastos, elagioplastos, son plastidios que almacenan nutrientes. Y es que recuerden eso, las células vegetales, ellas son almacenadoras por excelencia. Y aparte de ello, como es notorio, la célula vegetal posee pared celular. Esa sí es una característica que la hace bastante diferente a la célula animal. La célula animal no posee pared. La vegetal sí tiene pared, pero no es la única que tiene pared, ¿verdad? Recuerden que las bacterias también tenían pared celular. Y la célula de los hongos también tienen pared celular. Tienen una pared celular de quitina. En la pared celular de la planta, la pared celular vegetal, esa pared celular presenta celulosa, ¿no? Es diferente, pero también tiene pared. ¿Listo? La membrana plasmática es una característica en común, igual el citoplasma con citosol, citoesqueleto y organelas, ¿no? Y la presencia del núcleo. Son las características que tienen en común. La membrana plasmática, recuerden que sigue el modelo de mosaico fluido de Singer y Nicholson, en donde encontramos fosfolípidos, proteínas transmembranales, azúcares superficiales, ¿no? Este modelo permite la permeabilidad selectiva, que es un tipo de permeabilidad en donde van a pasar sustancias de acuerdo a la necesidad de la célula. Por eso se llama selectiva, tanto para el paso del oxígeno, el CO2, el paso del agua, ¿no? Por proceso de ósmosis, difusión. Ósmosis sabemos que es el paso del agua, ¿sí? No se olviden de esa característica. La difusión facilitada, como su nombre lo dice, algo o alguien está facilitando, ¿no? Algo o alguien está facilitando el paso de sustancias, ¿sí? Eso se le llama la difusión facilitada. Y por último, el transporte activo es cuando se utilizan proteínas transmembranales para el paso de sustancias, pero, por ejemplo, en la bomba de sodio-potasio se utiliza también energía. Hay desgaste energético, ¿sí? Hay desgaste energético. Entonces, evidentemente, eso también es una inversión de la célula para pasar sustancias, siempre y cuando la célula obviamente lo necesite. Entonces tenemos transporte activo y el transporte pasivo, que es sin gasto energético, puede ser difusión, ósmosis, ¿no? Difusión facilitada, ¿sí? Toda esa variedad, por si acaso. La pared celular, como les había mencionado, es propia de las células vegetales. La pared celular no lo vamos a encontrar en todas las células. Está solamente en cierto grupo de células. Pared celular en plantas, en hongos, en bacterias. Y si te preguntan solo por eucariontes, obviamente responderías solo plantas y hongos.
Porque si bien es cierto, la bacteria tiene pared celular, la bacteria no es un organismo, recuerden, no es un organismo eucarionte, ¿sí? La pared celular, se entiende pared como una estructura un poco más rígida, evidentemente, brinda forma, esa forma geométrica que tiene la célula, le ayuda para soportar, brindar forma, pero recuerda algo, mira tu entorno y recuerda que toda pared, toda pared siempre va a tener puertas o ventanas. ¿Por qué? Pues porque necesita entrar aire, necesitan salir desechos, ¿no? Intercambio gaseoso, CO2, salir de la comida, ¿no? Salir a los desechos, el baño, etcétera. Siempre las paredes de las habitaciones tienen puertas y ventanas. ¿Para qué? Para la comunicación del ser vivo con el medio ambiente, con el entorno. Por eso, la pared celular presenta los llamados plasmodesmos. Ojo ahí. ¿Qué cosa es el plasmodesmo? Los plasmodesmos, o también llamados punteaduras, así también lo van a encontrar en alguna bibliografía. Los plasmodesmos o punteaduras son como pequeñas ventanitas que le sirve a la célula para mantenerse en comunicación con su medio. A través de los plasmodesmos ingresa el agua, salen desechos, entran nutrientes, ¿no? La materia prima que la célula necesita, ¿sí? Para eso sirve. O sea, los plasmodesmos son como las ventanitas de una pared. Le sirven para eso. Muy bien. Por aquí, en el caso del citoplasma, vamos a encontrar la presencia de citosol, que es la parte líquida. Citosol nada más es la parte líquida. Citoesqueleto es toda la estructura proteica que va a permitir el soporte de las organelas, ¿no? Soporte del núcleo, etcétera, etcétera. El citoesqueleto va a estar formado totalmente por proteínas, ¿sí? Tanto por microtúbulos, ¿sí? Microtúbulos de tubulina, microfilamentos, no, filamentos intermedios de queratina y microfilamentos o filamentos de actina, ¿sí? Hasta ahí todo bien, ¿verdad? Microtúbulos, filamentos intermedios y microfilamentos. Los ribosomas Los ribosomas son estructuras presentes en todas las células, ¿sí? En todas las células. En donde, el ribosoma, por aquí lo voy a apuntar. Bueno, aunque más adelante también lo tenemos. La diferencia, miren, entre el ribosoma eucarionte y el ribosoma procarionte. ¿Cuál es la diferencia? Vamos anotándolo aquí por si acaso. El ribosoma eucarionte es un ribosoma de tamaño 80S, mientras que el procarionte es un ribosoma 70S. ¿Sí? Son obviamente, son obviamente em, ribosomas de diferente tamaño. Sí, son ribosomas de diferente tamaño, de acuerdo también a la cantidad, ¿no? A la cantidad de producción que tenga. La bacteria, recuerden, es muy pequeña. Si les dibujo una célula eucarionte, a ver, imaginemos que esta es una célula eucarionte. Ahí está con su núcleo, ¿sí? Una célula animal. Y si les dibujo al costado una bacteria, la bacteria es este tamañito. Y eso creo muy grande. La bacteria, si lo dibujamos así a escala, es mucho más chiquito, ¿sí? Es mucho más pequeñita. Esa es una característica también muy importante de estas células.
Los ribosomas que presenten también van a ser mucho más pequeños, ¿no? De 70S, a diferencia del eucarionte que es 80S. ¿Cuál es el objetivo de los ribosomas? No se olviden, la producción de proteínas. Ese es el objetivo de los ribosomas. Y los ribosomas se encuentran libres en el citosol, están libres por acá, sueltos muchas veces, y también están adheridos en el retículo endoplasmático rugoso. Los ribosomas, ¿sí? Los ribosomas, miren, están adheridos en la superficie del retículo. El retículo rugoso, el retículo endoplasmático rugoso, la forma de abreviarlos, sus siglas son RER, retículo endoplasmático rugoso, ¿sí? Con ribosomas adheridos a la superficie. Y también tenemos el retículo endoplasmático liso. El retículo endoplasmático liso, su nombre lo dice, no presenta ribosomas adheridos en la superficie, ¿sí? No presenta. Esa es su característica. El aparato de Golgi, por otro lado, y me olvidaba de algo, disculpen. Si bien es cierto, el retículo rugoso, como ya podemos identificar, va a encargarse de la producción de proteínas, ¿no? Por la cantidad de ribosomas que tiene adherido en la superficie. El retículo liso, ¿sí? Liso, aprendámoslo así, liso, lo que produce son lípidos. Y no solamente se encarga de la síntesis de lípidos, sino también se encarga de la detoxificación de las células, ¿sí? Detoxifica a la célula. Y por último, también, por si acaso, se encarga del almacenamiento de calcio, ¿sí? De eso se encarga el retículo endoplasmático. El aparato de Golgi, por otro lado, es una maquinaria interna que tiene la célula que le ayuda a madurar a las proteínas, a los lípidos, ¿no? El aparato de Golgi se encarga de plegar la proteína, asociarla con otros pequeños carbohidratos, ¿no? El aparato de Golgi está formado por estas cisternas. Recuerden que estas cisternas se les conoce también como dictiosomas. A ver, voy a intentar escribirlo por aquí, disculpen. Dictio, dictiosomas, ¿sí? Estos dictiosomas, recuerden, y ahora sí, los dictiosomas son estos saquitos, ¿sí? Estos saquitos en donde ocurre la maduración de las moléculas que produce la célula. Tiene su cara cis, su cara trans, ¿no? De la cara trans surgen las vesículas, miren, ¿no? Salen las vesículas de transporte. A través de la cara cis llegan las vesículas del retículo, ojo, del retículo liso o del rugoso. Y de la cara trans es de donde surgen nuevas vesículas. De aquí, por si acaso, es de donde salen los lisosomas. El lisosoma es, perdón, los lisosomas acá están, miren. Los lisosomas primarios son vesículas que tienen en su interior gran cantidad de enzimas. Y estas enzimas se encargan de la degradación, ¿sí? De la degradación de algún patógeno, del alimento, de lo que se coma la célula, de cualquier cosa. Los lisosomas tienen en su interior gran cantidad de enzimas. Estas enzimas se encargan de degradar. ¿Qué van a degradar? Mira, presta atención. Por aquí estamos viendo un proceso de endocitosis. Mira, imaginemos que esta célula es un macrófago del sistema inmune. Los macrófagos se encargan de comer, ¿sí? Se encargan de comer, de degradar microorganismos y demás. Entonces, el lisosoma, por
endocitosis va a tomar a la bacteria, ¿sí? Toma la bacteria y la introduce a través de un fagosoma, ¿sí? La introduce a través de un fagosoma. Ese fagosoma se fecunda con, perdón, se fusiona, se fusiona con el lisosoma primario, ¿sí? Fagosoma, recuerdo, significa solamente cuerpo que come. El fagosoma se fusiona con el lisosoma primario para formar el lisosoma secundario. Y el lisosoma secundario ya es ahí donde ocurre la digestión, ¿no? De lo que la célula introdujo en su interior. Y luego, exocitosis, ¿no? Elimina los desechos, ¿sí? Entonces, el lisosoma secundario está formado por el fagosoma y el lisosoma primario. Ahora, vamos a ver por aquí, mira, mira, otro proceso, autofagia. ¿Qué significa la autofagia? La autofagia es cuando su nombre lo dice, se autocome. Cuando la célula realiza este proceso. Por ejemplo, si la célula tiene una mitocondria envejecida, una mitocondria ya muy, muy viejita, ¿sí? Muy viejita que ya no le sirve y que más está por ahí generando daño, ¿no? O alterando algo. La mitocondria va a ser envuelta por membrana para formar un autofagosoma. El objetivo es que esta mitocondria, envuelta ya por la membrana, se fusione con un lisosoma primario, mira. Esta mitocondria envuelta se fusiona con el lisosoma primario para formar nuevamente, es lo mismo, mira, para formar un lisosoma secundario. Y el lisosoma secundario hace lo suyo, que es degradar, ¿sí? Degrada. Y de esa manera, luego ya por exocitosis nuevamente, ¿te acuerdas? Ahí está, mira la exocitosis anterior, va a liberar los desechos. Aquí hemos analizado dos procesos, la endocitosis y la autofagia, ¿sí? Dos procesos, endocitosis y autofagia. Y todo esto es gracias a los lisosomas que contienen enzimas en su interior. ¿Y esas enzimas de dónde vienen? Estas enzimas son producidas por la propia célula, que maduran en el aparato de Golgi y luego salen a través de los lisosomas primarios. ¿Listo? Por aquí vemos en el interior, miren, una microfotografía, ¿no? El microscopio electrónico del lisosoma y la cantidad de enzimas que hay en su interior, miren, todas las enzimas en su interior. Los peroxisomas, por otro lado, los peroxisomas contienen enzimas peroxidasas para degradar sustancias tóxicas como peróxidos, ¿sí? Eso es lo que hacen, de eso se encargan. ¿En qué va a degradar el peróxido, por ejemplo? En agua y oxígeno. Así de sencillo. Las vacuolas, por otro lado, las vacuolas son estructuras que en las células vegetales son muy, muy notorias. Son bastante grandes, son muy evidentes, y es que en su interior usualmente almacenan agua, ¿no? Ciertos colorantes y demás, ¿sí? Y en las otras células, en las células animales también tenemos vacuolas. Sí pueden haber vacuolas, pero muy, muy pequeñitas. La vacuola en la célula vegetal tiene la función de almacenar, ¿no? Almacenar agua principalmente. Esa es su función o su típica función en la célula vegetal, pero no siempre ocurre de esa manera. Recuerde. Por eso vemos siempre como modelo de vacuolas a la célula vegetal como tal. Por aquí, ay, ahora sí.
Por aquí estamos observando ahora a los plastidios o plastos. Los plastidios o plastos ahora sí estamos en una estructura que es exclusiva de la célula vegetal. Los plastidios o plastos, vamos a encontrar por aquí al cloroplasto, cromoplastos que brindan color, ¿no? Almacenan xantófilas, carotenos. Miren, aquí están los cromoplastos, ¿sí? Podemos tener también leucoplastos. ¿Qué es un leucoplasto? Leuco significa blanco, ¿no? ¿Qué almacenan estos leucoplastos? Los leucoplastos almacenan nutrientes, como por ejemplo aquí vemos gránulos de almidón. Los leucoplastos pueden ser amiloplastos para almacenar almidón, el ayoplasto que almacena aceites, grasas, proteinoplastos que almacenan proteínas, sí, también. Nos damos cuenta que las plantas tienen entonces una mayor cantidad de organelas, ¿no? Y bastante complejas. Claro que sí, claro que sí. Y por aquí los cloroplastos, miren, el cloroplasto sabemos que es para el proceso de fotosíntesis, ¿sí? El proceso de fotosíntesis. Tiene tilacoides que se encuentran organizados, ¿no? Uno encima de otro, en donde ocurre la fase luminosa. Eso lo vamos a ver la siguiente semana en metabolismo. ¿Sí? La fase luminosa, tienen el estroma, en donde ocurre la fase oscura. En el cloroplasto ocurren ambas fases, ambas etapas de, de la fotosíntesis. No se olviden de eso, los cloroplastos. En las mitocondrias. Ahora, la mitocondria es una organela que lo tienen tanto las células vegetales como animales, ¿ah? También los hongos, protozoos. Ojo ahí, las mitocondrias no son exclusivas de la célula animal. ¿Sí? No son exclusivas. Recuerda eso. En las mitocondrias se logra realizar el proceso de la respiración celular. No se olviden. En las mitocondrias se logra realizar el proceso de la respiración celular, en donde el objetivo es obtener una gran cantidad de energía degradando, por ejemplo, moléculas de glucosa. Todos los seres vivos necesitan respirar. Por eso les mencionaba que las mitocondrias no son exclusivas de los animales. Se requiere también en plantas, se requiere también en hongos, en protozoarios. ¿Y las bacterias? Las bacterias no respiran, ellas sí respiran, solo que las bacterias utilizan otras estrategias para respirar. Ellas tienen enzimas asociadas al mesosoma para la respiración, ¿sí? Los eucariontes poseen mitocondrias. Los glioxisomas son una especie de peroxisomas, pero especializados que se encuentran en las plantas, ¿sí? Esa es la presencia del glioxisoma, ¿sí? En las plantitas. Está relacionado con la germinación, interactúan con las mitocondrias, ¿no? De los glioxisomas todavía continúa en estudio cuáles son sus funciones. Y los centriolos son las estructuras que se encuentran la célula, en la célula animal para poder dirigir la división celular, ¿sí? Para poder dirigir la división celular. De eso se encargan los centriolos. Los centriolos están formados también por proteína. Y esto lo vamos a volver a ver. No se vayan a olvidar de los centriolos, por favor, porque los vamos a volver a ver cuando veamos la clase de mitosis, meiosis, cómo es el reparto de cromosomas y demás. Ahí los vamos a ver nuevamente. En el caso del núcleo, ahora sí, miren, entramos a la parte más compleja de la célula, ¿sí?
¿Qué es lo que vamos a encontrar por aquí? Encontramos de que el núcleo es como si fuese el cerebro de la célula. Y es que dentro del núcleo, recuerden, encontramos al ADN. El ADN está asociado con proteínas llamadas histonas y en conjunto forman la cromatina. La cromatina está aquí muy enrollada o un poco desenrollada, dependiendo. La llamada eucromatina, eu significa verdadero, ¿no? La eucromatina, que es la verdadera cromatina, es la cromatina que sí se va a expresar en una célula. La, la heterocromatina, que es la zona más oscura que están viendo por acá, esas son heterocromatina, ¿sí? ¿Y por qué la heterocromatina se ve más oscura? Porque la heterocromatina está muy, pero muy condensada. ¿Por qué? Porque no se expresa. ¿Sí? La heterocromatina no se expresa. Esa es la característica. ¿Sí? ¿Y el nucleolo qué cosa es? El nucleolo, que está formado principalmente por RNA, va a ayudar a la producción de ribosomas. ¿Sí? Ayuda a la producción de ribosomas en la célula. Vemos una membrana recubriendo el núcleo, ¿no? Formando sus bordes, es la envoltura nuclear, conocido también como carioteca. ¿Sí? Envoltura nuclear o cario. Cario, recuerden, cario significa centro. Carioteca. Ahora sí. La carioteca o núcleo, perdón, o membrana nuclear está rodeando al núcleo, ¿no? La carioteca rodea al núcleo. Limita, va a ser su límite. Protege, forma al núcleo de la célula. Muy importante es que en la carioteca, como se están dando por aquí, vamos a encontrar, miren, poros nucleares. ¿Qué cosas son los poros nucleares? Nuevamente, jóvenes, la cromatina y toda la dinámica que ocurre aquí adentro no puede estar totalmente aislada del citoplasma, ¿no? La cromatina tiene que comunicarse, el ADN, el núcleo tiene que comunicarse con el citoplasma. Se pasan sustancias, nutrientes, sales, lo que la célula necesite, ¿sí? El poro nuclear permite esa comunicación. Por aquí sale ARN, salen diferentes tipos de ARN, mensajero, ribosomal, las subunidades de los ribosomas, ¿no? Y entran también proteínas, ingresan proteínas, ¿sí? Entran al núcleo de la célula. ¿Listo? El flujo de la información genética. Justo vamos a ver qué eventos ocurren en el núcleo. En el núcleo ocurre el proceso de la replicación. Mira, te lo voy a apuntar por aquí. Vamos a colocar por aquí. ¿La replicación dónde ocurre? En el núcleo. La transcripción de ADN hacia ARN, ¿dónde ocurre? En el núcleo. Pero la traducción de ARN a proteína, esto ocurre en el citoplasma. ¿Por qué? Porque requiere de, por aquí te lo apunto, requiere de ribosomas. ¿Y dónde están los ribosomas? En el citoplasma. Libres en el citosol o adheridos a el retículo endoplasmático rugoso. Pero lo que requiere son, recuerden, ribosomas. Por eso la traducción ocurre en el citoplasma. ¿Sí? Aquí está. En el núcleo, en el citoplasma, porque requiere de ribosomas. La replicación del ADN. Cuando el ADN se duplica. El ADN se duplica, ¿recuerdan la semana pasada que vimos a la molécula de ADN, que es una doble cadena complementaria y antiparalela? Complementaria porque la adenina se une con la timina, ¿se acuerdan? A través de dos enlaces y la citosina se une con la guanina
a través de 3 enlaces. ¿Sí? Cuando queremos duplicar el ADN, tienen que venir enzimas que corten a la mitad al ADN, a lo largo. Primero viene la topoisomerasa, que logra ablandar la tensión en las curvaturas que tiene la molécula de ADN, libera la tensión para que la helicasa, mírala acá está, para que la helicasa pueda cortar esos enlaces. De tal manera que el ADN queda de una sola cadena. Puede venir el primer o cebador, viene el primer o cebador que va a ayudar a que la ADN polimerasa se ancle, ¿no? Cada una a cada hebra, se ancle y empiece a hacer su trabajo. ¿Qué es lo que va a hacer la ADN polimerasa? Si la ADN polimerasa encuentra por ahí adenina, va a complementarlo con timina. Si encuentra por aquí citosina, lo va a complementar con guanina. Lo que hace la ADN polimerasa es complementar la hebra o la cadena de ADN, ¿sí? Y tiene una cadena, la que va obviamente de 3' a 5', va a complementarla de manera rápida, directa, ¿no? Y la otra cadena que va en sentido contrario, porque recuerda que son antiparalelas, la cadena que va en sentido contrario puede, ¿no? Puede complementarla, pero por fragmentos. ¿Por qué? Porque la enzima va en un solo sentido. Esto es un poco abstracto de entender, ¿sí? Les voy a mostrar una animación. Les voy a mostrar una animación porque va a ser la manera más estratégica de poder observar, ¿sí? A ver, un ratito, por favor. Vamos a ver por aquí, por aquí, por aquí. ¿Dónde estamos? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, no, acá el link estaba en la otra aula. A ver. Replication, 3D animation. Y acá está. Perfecto. Voy a compartir ahora sí con sonido. Sí, rapidito nada más antes que nos vaya a ganar el tiempo. Estamos con buen tiempo, es lo bueno. Trin, un ratito. Vamos a poner subtítulos. Recuerden que ustedes ya, ahorita ya no tenemos menos mal con el internet, ya no hay barrera para el aprendizaje. Si tienes algo en inglés, al toque lo pasas a español y ya está. Sí, sí se puede ver, ¿verdad? El video aquí a continuación. Sí, sí. Ya, Sí, genial. doctora. Atentos, por favor. Muchas gracias. DNA is a molecule made up of two strands, twisted around each other in a double helix shape. Each strand is made up of a sequence of 4 chemical bases, represented by the letters A, C, G, and T. The two strands are complementary. This means that wherever there's a T in one strand, there will be an A in the opposite strand. Esto recuerden que es el complemento. Esta parte ya lo vimos la semana pasada. ¿Cómo se complementa la molécula de ADN? El ADN es una molécula doble. Esta de acá arriba es una hebra de ADN y la molécula de acá abajo es otra hebra de ADN. Estas dos hebras de ADN se complementan. Recuerden, se complementan. Donde haya adenina lo complementa timina. Donde haya citosina lo complementa guanina. ¿Sí? Siempre, esa es la manera en cómo el ADN se entiende. And wherever there's a C, there will be a G in the other strand. Each strand has a 5' end and a 3' end. The two strands run in opposite directions. This determines how each strand of DNA is replicated. The first step in DNA replication is to separate the two strands. This unzipping is done by an enzyme called helicase and results in the formation of a replication fork. The separated strands each provide a template for creating a new strand of DNA. An enzyme called primase starts the process. This enzyme makes a small piece of RNA called a primer. This marks the starting point for the construction of the new strand of DNA.
An enzyme called DNA polymerase binds to the primer and will make the new strand of DNA. DNA polymerase can only add DNA bases in one direction, from the 5' end to the 3' end. One of the new strands of DNA, the leading strand, is made continuously, the DNA polymerase adding bases one by one in the 5' to 3' direction. The other strand, the lagging strand, cannot be made in this continuous way because it runs in the opposite direction. The DNA polymerase can therefore only make this strand in a series of small chunks called Okazaki fragments. Each fragment is started with an RNA primer. DNA polymerase then adds a short row of DNA bases in the 5' to 3' direction. The next primer is then added further down the lagging strand. Another Okazaki fragment is then made, and the process is repeated. Recuerden que aquí lo que estamos viendo es la complementación en la cadena retardada, ¿sí? ¿Por qué se le llama de esa manera? Porque se demora un poco más en poder complementarla por completo. Por eso se van formando los fragmentos de Okazaki. Luego esos fragmentos de Okazaki, acá no lo muestran en el video, ¿no? Pero luego se tienen que unir a través de una ligasa. Viene otra enzima y termina de unirlo, ¿no? Es como que lo parcha y listo. Again. Once the new DNA has been made, the enzyme exonuclease removes all the RNA primers from both strands of DNA. Another DNA polymerase enzyme then fills in the gaps that are left behind with DNA. Finally, the enzyme DNA ligase seals Ahí up the está. fragments Esa es of la DNA ligasa. in both strands to form a continuous double strand. Hacen el DNA chequeo. replication is described as semi-conservative because each DNA molecule is made up of one old, conserved strand of DNA and one new one. Listo, chicos, ¿se dieron cuenta? Entonces, así nosotros les voy a pasar este videito, dura solamente unos 3 minutitos. Se los voy a pasar a aquellos que lo necesiten. Si necesitan verlo nuevamente, adelante, ahí está. Ya saben, simplemente van hacia la tuerquita del video y lo programan para que pase con los subtítulos en español. Entonces, esto es respecto a la replicación o duplicación del ADN. En la transcripción, miren, faltan esos dos procesos, en la transcripción y la traducción. La transcripción ocurre también en el núcleo. En la transcripción, el ADN sirve de molde. Ahora, ojo, acá no es que se duplica, se complementa con el ARN. No, 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 no. Aquí, señores, el ADN sirve solo como un molde. Nada más. Sirve solo como un molde para que venga la ARN polimerasa y me forma una cadena de ARN. ¿Y luego qué pasa con el ADN? Se vuelve a enrollar y se va. O sea, aquí en la transcripción el ADN sirve solamente como un molde. Se hace el ARN mensajero y en el ARN mensajero, ¿cuál es la peculiaridad? En el ARN mensajero, ¿qué es lo que hace la ARN polimerasa? Mira, la ARN polimerasa, la ARN pol, ella si encuentra citosina, va a colocar guanina en la cadena del ARN. Si encuentra guanina, obviamente le pone citosina. Si encuentra timina, va a colocar adenina. ¿Sí? En esta nueva cadena acá, en esta cadena que está formando. Pero si encuentra adenina, no le pone timina. ¿Por qué? Porque el ARN no entiende a la timina, pero sí entiende al uracilo. Por eso es que el ARN siempre tiene guanina, citosina, adenina, uracilo.
no tiene timina. La timina está presente solo en el ADN. En el ARN encontramos uracilo. Este es el proceso de la transcripción. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo es que tengamos un ARN mensajero listo en base a adenina, uracilo, citosina, guanina, en donde se van a ir organizando de 3 en 3. De 3 en 3 se conocen como los tripletes o codones. Y ahora, cuando sale, mira, acá está saliendo a través de un poro nuclear. Cuando el ARN mensajero sale hacia el citoplasma, el ARN mensajero va a colocarse a nivel del ribosoma. Mira, acá estamos en el ribosoma. Va a mostrar los codones o tripletes para que el ARN de transferencia venga y le dé lectura. Lo identifica, ¿no? Codón con anticodón y coloca el aminoácido. Y lo coloca de esta manera, como una proteína. ¿Sí? Va formando la proteína. Coloca un aminoácido y va creciendo la proteína. Coloca otro aminoácido, otro y otro y otro y otro y otro y otro. Y así se forma la proteína. ¿Listo? Esto es lo que ocurre en el proceso de traducción. ¿Por qué? ¿Qué se está traduciendo? El código que trae el ARN mensajero. ¿Y cómo yo leo ese código genético? Aquí está, mira. El código genético, recuerdan que trabaja con codones, tripletes. De los 64 codones, 3 no me codifican aminoácido. 3 codones son para stop. UAA, UAG y UGA. Acá está, mira, en rojo. Son los llamados codones stop. El codón de inicio AUG es para metionina, que lo vemos aquí en verde. Este código genético es universal para todos los seres vivos. No tiene comas, no presenta comas, ¿no? Y es degenerado, pero no imperfecto. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que sea degenerado? De que, mira, un aminoácido, por ejemplo aquí, leucina, la leucina puede ser sintetizada por UUA, UUG, CUU, CUC, CUA, CUG. O sea, hay varios codones que me van a permitir obtener leucina. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Me permiten obtener leucina. Pero yo te hago una pregunta. Por ejemplo, el codón CUU, aparte de leucina, ¿me puede codificar a algún otro aminoácido? Pues no. La leucina puede ser codificada por varios codones, pero cada codón no puede codificar otro aminoácido. Por eso se dice, es degenerado, en el sentido de que varios codones me pueden dar el mismo aminoácido, pero no es imperfecto. ¿Por qué? Porque un aminoácido, un codón va a sintetizar solo un tipo de aminoácido. Ese es el objetivo aquí, ¿sí? Por eso nos lo mencionan de esa manera. ¿Y cómo se realiza la lectura? ¿Cómo se realiza la lectura de este código genético? ¿Dónde está? Acá está, miren. Ahora sí. Primera letra, segunda letra y tercera letra. Presten atención. Si yo quiero, por ejemplo, el codón GCA. GCA, la primera letra es G. Allá va a estar en todo esto, G. La segunda letra, C. Acá está la C. G, C. Por acá. Tercera letra, A, ¿verdad? GCA. Tercera letra, si estábamos acá, acá, ¿verdad? GC, ¿dónde está la A? Aquí. GCA, obtengo alanina. ¿Sí? ¿Uno más? Vamos a imaginar el codón CGG. Primera letra C, acá está la C. Segunda letra G. Segunda letra G, acá.
CG y tercera letra, A. CGA, acá está. CGA, arginina. ¿Se dan cuenta que esto es un código de cómo un codón, ¿no? A partir de un codón de ARN mensajero, yo obtengo un aminoácido. ¿Y este proceso cómo ocurre en la célula? No se olviden, a través de la maquinaria. Aquí interviene el ribosoma, el ARN mensajero y el ARN de transferencia. Y es el de transferencia el que trae consigo el aminoácido. Vamos a ver rapidito, antes que nos gane el tiempo. Sí, antes que nos gane el tiempo, vamos a ver un videíto. A ver, de una proteína, había uno y ya. Este de acá se los voy a enviar el link. Sí, les voy a enviar también el link. Vamos a ver solamente los primeros minutos, porque aquí hay varios videos en uno. Es lo bueno de este video. Son varios videos en uno. ¿Ok? Atentos, por favor. Miren, ¿no? Son 4 videos en uno solo. Ya. Here is a cell, the basic unit of all living tissue. In most human cells, there is a structure called the nucleus. The nucleus contains the genome. Pregunta, ¿por qué nos dicen la mayoría de células? Porque hay células como los glóbulos rojos que no tienen núcleo. Recuerden eso. In humans, the genome is split between 23 pairs of chromosomes. Each chromosome contains a long strand of DNA, tightly packaged around proteins called histones. Within the DNA are sections called genes. These genes contain the instructions for making proteins. When a gene is switched on, an enzyme called RNA polymerase attaches to the start of the gene. It moves along the DNA, making a strand of messenger RNA out of free bases in the nucleus. The DNA code determines the order in which the free bases are added to the messenger RNA. This process is called transcription. Before the messenger RNA can be used as a template for the production of proteins, it needs to be processed. This involves removing and adding sections of RNA. The messenger RNA then moves out of the nucleus into the cytoplasm. Protein factories in the cytoplasm, called ribosomes, bind to the messenger RNA. Ahí vemos a los ribosomas. Sí, miren, ahí están los ribosomas. Y este es el ARN mensajero. Recuerden, como han visto este molde, este ARN mensajero se ha producido, se ha sintetizado a partir de un molde de ADN. The ribosome reads the code in the messenger RNA to produce a chain made up of amino acids. There are 20 different types of amino acid. Transfer RNA molecules carry the amino acids to the ribosome. The messenger RNA is read 3 bases at a time. As each triplet is read, a transfer RNA delivers the corresponding amino acid. This is added to a growing chain of amino acids. Once the last amino acid has been added, the chain folds into a complex 3D shape to form the protein. ¿Listo? Ahora, otro video, ahorita yo les voy a enviar el link. Otro video también muy bueno es este de aquí, en donde podemos ver cómo los codones y los anticodones, acá se está produciendo el ARN mensajero.
Y luego por aquí vamos RNA a ver molecule cómo es binds to que the start codon. se unen los codones del ARN mensajero y los anticodones del ARN de transferencia y va liberando los aminoácidos para la formación de proteínas, ¿sí? Tengan eso en cuenta, por favor. Aquí yo les voy a enviar el link y ya ustedes luego pueden verlo, ¿no? No pasa nada. Listo. Ahí está, chicos. Muy bien. Entonces, bueno, esta es la última parte de nuestra clase del día de hoy. Hemos visto el código genético. No olviden complementar siempre la información con la separata y también con el libro de la pre. Aquí tenemos la separata, como les había mencionado. Tienen aquí muy buenos resúmenes, características, ¿no? y otras partes teóricas también, ¿sí? Siempre en nuestra separata complementa, ¿no? a la clase. Ahora, vámonos a las preguntas. Y tienen aquí un cuadro de resumen también muy bueno, muy, muy bueno. Comparaciones entre célula vegetal y animal también. Ahora, aquí chicos, miren. En la pregunta número 1 nos indican, observe en la siguiente imagen y marque la alternativa con el enunciado correcto. ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos viendo, ¿no? Y para que se entienda, esto lo hemos visto en la teoría, esta es una gran positiva, perdón, ay, estoy viendo al otro lado. Ya, ahora sí. Esta es una gran positiva y esta otra es una fotografía de una gram negativa. Recuerden cómo era la pared celular de la gram negativa. Era una pared que tenía doble membrana lipídica, mientras que la gram positiva, ¿no? La gram positiva tiene mayor cantidad de proteínas, ¿sí? En base a ello, ¿no? Por eso te dicen, a ver, las de la izquierda son gram positivas, las bacterias de la izquierda son gram positivas, no, gram positiva no, la de la izquierda es gram negativa, ¿no? La de la izquierda son streptococos gram negativos. Correcto, sí son gram negativos, pero son streptococos, no se ven cocos, ¿verdad? Se ven alargaditos. Las bacterias de la derecha son gram negativas. Ya no, los de la derecha son obviamente gram positivas. Ambas son susceptibles a los antirretrovirales de naturaleza proteica. Un momento. Antirretrovirales es para los virus, no para las bacterias. Está fuera de contexto. Y las bacterias de la derecha presentan una gruesa pared celular, correcto, conformada principalmente por péptidoglucano. Sí, por péptidoglucano. Por eso en la pregunta número 1, la clave correcta sería la letra E. En la pregunta número 2, nos indican, la extracción de macromoléculas desde un cultivo bacteriano permite la separación de los ácidos nucleicos contenidos en su citoplasma. ¿A partir de qué estructuras podrían haberse obtenido estas moléculas? ¿Todas serían el mismo tipo de ácido nucleico? Bueno, definitivamente sabemos que si te dicen que se da la extracción de un cultivo bacteriano en donde permite extraer los ácidos nucleicos que están en el citoplasma, o sea, el ADN y el ARN, ¿a partir de qué estructura puede haberse obtenido estas moléculas? ¿Y todos serían el mismo tipo de ácido nucleico? No, ¿verdad? Habría ADN y ARN. Por lo tanto, chau a las claves en donde te dice que sí. Ya está. Y ahora, ¿qué estructuras contienen ácido nucleico? Cromosoma lineal, plásmidos, cromosoma circular, plásmidos, ribosomas. Obviamente, el cromosoma aquí es circular. Los plásmidos también son de ADN. Y el ribosoma contiene ARN. Por eso la clave en la 2 es la B. En la pregunta número 3 nos dice, el aislamiento y estudio de una colonia bacteriana marina revela que se trata de una especie que posee una estructura en A, acá está, observada en la siguiente imagen.
¿Qué función cumplirá dicha estructura? A ver, nos están señalando una bacteria. Se supone que esto debe ser su pared, ¿no? Por acá adentro está su membrana. Y aquí estamos viendo una estructura que está bien pegada a la membrana. De la bacteria que habíamos visto, ¿no? Su ácido nucleico, su ADN, su plásmido, por acá sus ribosomas, ¿sí? La única estructura que estaba hacia la zona de la membrana era el mesosoma, ¿verdad? Era lo único. ¿Qué función cumple esta estructura? Generación de energía, evasión del sistema inmune, resistencia génica, formación de proteínas, movimiento por adhesión. Chao movimiento por adhesión porque esos son los pilis o fimbrias. Formación de proteínas son los ribosomas y los ribosomas se ven solo como puntitos. Resistencia génica tendría que ser el plastidio, ¿verdad? Evasión del sistema inmune no es una función como tal de la bacteria. Generación de energía, sí, porque es el mesosoma. De igual manera, el mesosoma ayuda también al anclaje del ADN, no se olviden. En la pregunta número 4, la observación de una fotografía tomada a una cepa bacteriana revela que presenta múltiples proyecciones alargadas sobre su superficie. Una primera suposición indica que colaboran a la locomoción bacteriana. Sin embargo, esto se descarta ante la detección de una estructura similar, pero que destaca por mayor longitud y diámetro. Estamos hablando de un flagelo, ¿verdad? Entendemos que es un flagelo. ¿Qué función podrían ser las primeras estructuras? Obviamente estamos hablando de los pilis o fimbrias. ¿Cuál es la función de los pilis o fimbrias? ¿Transferir plásmidos? No, no, no. Eso es de los pilis sexuales. ¿Adhesión al sustrato? Claro que sí. Adherencia, ¿no? A las superficies. ¿Evasión del sistema inmune otra vez? No. ¿Generación de energía? No, eso es el mesosoma. ¿Resistencia a la desecación? No, eso sería la espora. La clave por eso de la Q número 4 sería la B, ¿no? Entendamos bien el contexto. Si no entendiste bien, puedes volver a leer la pregunta, ¿sí? Vuelvan a leer la pregunta para que sepan cómo identificar la clave correcta. En la pregunta número 5, a ver esta famosa imagen. ¿Qué es lo que estamos viendo? Dice, ¿qué proceso natural ocurre y qué característica aporta la bacteria? Lo que estamos viendo aquí es un proceso de, mira las opciones, transducción, transformación, conjugación. Obviamente no es transducción, porque ahí intervienen virus. Tampoco es transformación, porque ahí una bacteria, ¿no? Libera, hace lisis y libera su ADN. No es transformación, es obviamente conjugación. Y será resistencia a los antibióticos, a los antivirales o a los antibióticos. Obviamente, la bacteria no es un virus. No. Por ello, la clave correcta es resistencia a los antibióticos. En la pregunta número 6 nos dicen, un medio líquido es reutilizado para albergar un cultivo de una cepa bacteriana pura susceptible al antibiótico ampicilina. Luego de unos días se descubre que el cultivo ha desarrollado resistencia al antibiótico. ¿Cuál es la explicación más probable? El medio contaba con fragmentos de ADN del cultivo anterior, las bacterias adquirieron la resistencia por conjugación. ¿Cómo van a hacer conjugación si es un medio? Aquí hay algo muy importante. Un medio líquido reutilizado para albergar una cepa bacteriana pura. Y esta cepa sí es susceptible al antibiótico. Entonces, no habían bacterias previas, no puede hacer conjugación. Los plásmidos de resistencia bacteriana se adquirieron por transducción. Nuevamente, el problema no te dice eso. Las bacterias adquirieron la resistencia por exposición al medio de cultivo. El medio de cultivo no genera resistencia de por sí, pero te dicen que es un medio reutilizado, ¿no? La utilización del pili sexual originó la adquisición de esta resistencia. La E es lo mismo que la B. Te habla de conjugación.
Por eso aquí la clave correcta obviamente sería la A. La D podría ser, dice, las bacterias adquirieron resistencia por exposición al medio de cultivo. Acá debería decir reutilizado, ¿no? Si dijera reutilizado, ahí sí sería. Pero la clave correcta es la A. ¿Por qué? Porque te dice, el medio contaba con fragmentos de ADN de un cultivo anterior. Claro, por eso te dice reutilizado. La clave de las 6, por eso, es la A. En la pregunta número 7 nos dicen, el estudio de ha abierto nuevas hipótesis sobre el origen de la vida en la Tierra, ya que las condiciones en las que persisten actualmente son semejantes a las que gobernaban el planeta cuando apareció la vida. Incluso ha estimulado la búsqueda de formas de vida en otros planetas de condiciones extremas. Estamos hablando obviamente de las arqueobacterias, ¿no? Aquí sin pensarlo, porque todas las demás son eubacterias. En la pregunta número 8 nos dicen, ¿las cianobacterias con qué estará relacionado? Con fotosíntesis. Los micoplasmas son bacterias que no poseen pared celular. Las alas verde purpúreas utilizan H2S en vez de agua. Las espiroquetas tienen forma de tirabuzón y las clamidias forman inclusiones nucleares. Eso es en la pregunta número 8. Por eso la clave sería la A. En la pregunta número 9. Al colocar a enterocitos cuyas membranas carecen de proteínas integrales en un medio de cultivo provisto de urea, etanol y glucosa, es posible que, después de un tiempo, ¿qué ocurrirá? En el medio de cultivo solo esté presente la glucosa. Porque te dice que estas células carecen de proteínas integrales. ¿Y de qué me sirven las proteínas en una membrana? Como canales para difusión facilitada, ¿no? Y demás. La urea y el etanol atraviesan la membrana por transporte activo. Sí atraviesan la membrana, pero por transporte pasivo, no activo. La glucosa atraviesa la membrana celular por difusión simple. Incorrecto. Por teoría debemos de recordar que la glucosa atraviesa por transporte facilitado. ¿Sí? No simple. La urea y el etanol sí pasan por transporte simple, así, directo, nada más. Difusión simple. ¿La urea atraviesa por difusión facilitada? No, la urea es difusión simple. No hay ninguna proteína que le facilite el ingreso de la urea hacia la célula. Solo el etanol atravesó la membrana por transporte activo. Solo el etanol atraviesa por transporte activo. Incorrecto. El etanol también es transporte simple, difusión simple. La glucosa es la única que se quedaría afuera. ¿Por qué? Porque al no tener proteínas integrales, no hay una proteína que facilite el ingreso. Por eso la 9 es la A. Antes que nos gane el tiempo, chicos, en la pregunta número 10 te están hablando de la queratina. En la pregunta número 11 de la ciclosis, esto lo tienes también, no te olvides por favor, acá está. Mira, en este cuadrito de resumen, aquí está. Sí, aquí te mencionan a la ciclosis. La ciclosis es el movimiento interno de una célula vegetal para hacer circular los nutrientes en el interior. En la pregunta número 12, la clave es la B, ¿sí? La número 13, D de dedito, peroxisoma. La 14, la E, presencia de ribosomas y mitocondrias. En la pregunta número 15, la clave es la A. Y en la pregunta número 16, la clave es la B, ¿sí? Si tienen alguna duda, consulta. No se olviden, la siguiente semana también podemos aclarar por ahí alguna duda que ustedes tengan. ¿Listo? Muy bien, jóvenes. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Ya estamos ya en nuestra hora de receso. Cuídense mucho, estudien bastante. Sí, estudien bastante, por favor. Y aprovechen al máximo su fin de semana. Conmigo hasta el siguiente jueves. Cuídense, chicos. Buen día.